maior acontecimento unitário de los últimos 200 anos, em objetivo político prioritário a promover por todos nuestros partidos, movimentos sociais e populares, desde cada escuela, universidade ou espaço de criação intelectual. Sembrar a ideia integracionista em la consciência de nuestros pueblos, já de por si será um avanço frente à política divisionista impulsada por Estados Unidos e seus aliados. Confiamos en el valor de las ideas justas. Aseguremos que ellas sean escuchadas por cada uno de los gobiernos de nuestra América. Transformar em objetivo de toda a izquierda e de los sectores patriotas e demócratas de América Latina e el Caribe la defensa intransigente de los presupuestos de la proclama de América Latina como zona de paz. Repudiar o militarismo nascido de las entranhas do imperialismo, que carece de limites e de escrúpulos, é uma necessidade política ligada à sobrevivência de nossos pueblos. Dar forma concreta a este repúdio em cada ação política cotidiana é uma questão de princípios que ratificamos. Rechazar de forma enérgica a ideia absurda e inadmissível de que esta região do mundo pertence às élites de poder de los Estados Unidos ou de qualquer país do mundo. Que cada dia seja para a Casa Blanca recuerdo concreto de lo afirmado por la segunda Declaração de La Habana. Esta gran humanidade ha dicho, basta, e ha echado a andar. E su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadeira independência. Concertar em cada espaço internacional que lo permita, por encima de diferenças subalternas de tipo nacional ou sectorial, toda ação que debilite os níveis de dominação e hegemonia dos Estados Unidos em nossos países é essencial e possível. O Império ha optado por priorizar os componentes da guerra cultural e de símbolos. Rescatemos, como resposta ofensiva, as tradições de liberdade de cada de nossos países. Vamos a comenzar por ver un poco, Orlando, en líneas, lo que fueron las conclusiones de esa reunión en la que, por cierto, también vamos a hablar del discurso de Maduro, del fondo de ese discurso, ¿no? Ahí se habló, por ejemplo, de convertir en objetivo político estratégico el control de la CELAC. ¿Qué significa eso? Bueno, Conferencia Económica de Latinoamérica. Sí. Yo creo que es importante primero entender qué cosa es la CELAC. La CELAC es la última promotora de ideas anticuadas, socialistas, centralizantes que no han desarrollado ningún país sobre la faz de la tierra. En vez de aprender de los tigres asiáticos, de un Taiwán que era 10 veces más pobre que Cuba en el año 48 y que se labró un camino de desarrollo que lo ha llevado a ser la 12ª economía en el mundo. De ese modelo de desarrollo no aprenden del modelo anticuado, obsoleto, de sustitución de importaciones, de la teoría de la dependencia, la idea de que para que existan unos ricos tienen que haber unos pobres. No comprenden lo que ha ocurrido en el mundo. Entonces quieren fortalecer esas teorías económicas anticuadas, porque esas teorías económicas anticuadas son las que le dan la justificación a los regímenes autoritarios, totalitarios, como los de Castro en Cuba, Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela. ¿Qué cosa es el Foro de Sao Paulo? Hay que entender lo que es este engendro. Muy importante. En el año 90, cuando el socialismo fracasa en el mundo entero, cuando se cae la Unión Soviética por su propio peso, cuando los pueblos de Europa Central y Europa del Este se liberan, el pueblo de China se levanta en contra del comunismo, en Nicaragua, gracias al heroísmo del ejército de la resistencia, se ve obligado a Daniel Ortega a negociar. Los partidos de extrema izquierda, bajo la promoción del régimen castrista, pero con el apoyo logístico de recursos del Partido del Trabajo en Brasil, llevan a cabo una gran conglomeración en Brasil para poder reorganizar a la izquierda radical. Y de ahí sale una estrategia que le fue muy efectiva. La estrategia fue que estos partidos radicales infestaron a la socialdemocracia. La socialdemocracia internacional, bajo el liderazgo de individuos como Felipe González en España, había marcado un camino de centro que era anticomunista, prodemocrático, y había sido una alternativa social
para muchos pueblos. Al dejarse infestar por estos partidos de izquierda, subvirtieron la proyección política democrática de la socialdemocracia como tal y fueron polarizando. Eso quiero detenerme en esta explicación, porque en Venezuela se ha dado un gran debate con el tema, por ejemplo, de Acción Democrática, que es un partido socialdemócrata, y siempre se había asumido como un partido democrático, porque definitivamente el partido de Rómulo Betancourt, el partido que construyó la democracia en Venezuela, pero entonces ahora con la conducta también de la dirigencia de Acción Democrática inclinada a favorecer al régimen, entonces se ha fortalecido esta tesis de que son socialistas y no socialdemócratas. La Acción Democrática de Rómulo Betancourt, en mi opinión, uno de los grandes estadistas latinoamericanos. Claro. El APRA de Aya de la Torre y Liberación Nacional de Figueres en Costa Rica fueron la socialdemocracia que frenó al comunismo y le hicieron la izquierda democrática que le hizo el frente a la radicalización y al extremismo de Che Guevara y de Fidel Castro. Que hizo muy inteligentemente la izquierda radical a partir del 90, ir penetrando esa socialdemocracia para quitarle su naturaleza democrática. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Penetraron a los partidos socialdemócratas. Los partidos socialdemócratas cometieron el error de pensar que al permitir el ingreso de estos grupos radicales como el FMLN de El Salvador, el FSLN de Nicaragua, al Foro de Sao Paulo los iban a democratizar, y ocurrió lo contrario. Radicalizaron a la socialdemocracia y dejó de ser una opción real. Fueron aniquilando esos partidos. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el Foro de Sao Paulo? Está en un momento de crisis. Han perdido, Lula está preso. El Partido del Trabajo está desprestigiado en Brasil, Argentina. Bueno, ellos reconocieron eso como una gran debilidad, como un golpe duro que les han dado, ¿no? Claro. ¿Dónde está la esperanza de ellos? En López Obrador. La victoria de Morena en México. Y la esperanza de que López Obrador asuma una agenda radical para México. México es uno de los países más importantes de América Latina. Tiene una proyección internacional muy fuerte. Y entonces ellos ven en López Obrador lo que estaban viendo en Lula a comienzos de los 90. La figura que pueda reaglutinar y revivir la izquierda radical. Es un foro repugnante, porque un foro en el cual se apoya el genocidio contra el pueblo nicaragüense, un foro en el cual un asesino como Nicolás Maduro pueda hacer el discurso que hizo justificando la represión contra el pueblo de Venezuela, que tome lugar en La Habana, que es un pobre país que lleva 60 años de esclavitud. Es un foro de los totalitarios, de los que amenazan la libertad y los derechos de todos los latinoamericanos todos los días. Pero lo más triste, lo más complicado es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo la izquierda radical en Estados Unidos se está alimentando, se está fortaleciendo. Yo quiero que hablemos de eso, pero primero quiero tocar un punto que a mí me preocupa muchísimo y que creo que ha sido fundamental para que esto se expanda como una epidemia, ¿no? El tema y eso fue una de las conclusiones, de las resoluciones de esta reunión del Foro de Sao Paulo, utilizar las escuelas y las universidades para sembrar en la población la idea integracionista de América Latina. Sí. Mira, otra cosa importante que comenzó antes del 90, pero especialmente después del 90. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador no pudo tomar el poder por las armas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se vio obligado a negociar con la oposición armada. El camino de lucha armada estaba definitivamente cerrado para ellos. Entonces ellos abrazaron con fuerza la otra tesis subversiva del marxismo, que es la tesis de Gramsci, Antonio Gramsci. Sí. Que fue lo que utilizaron de forma demoledora en Venezuela, en mi opinión, estudiando, que es la guerra cultural contra la democracia. La guerra, Gramsci decía que lo vital no era tomar los cuarteles, lo vital era tomar lo que él llamaba el bloque histórico. El bloque histórico son las escuelas, la prensa y las instituciones religiosas. Y desde adentro penetrarlas, controlarlas y ponerlas en la misma agenda de la revolución radical marxista. Por eso es que vemos tantos jóvenes que apoyan el marxismo, supuestamente el socialismo, ¿no? Que apoyaron precisamente a López Obrador en México, que apoyaron a este bandido en Colombia, entonces a Gustavo Petro. Entonces uno se pregunta cómo se combate eso en cada una de las universidades. Estados Unidos y Europa está lleno de profesores en las universidades encargados de lavarle el cerebro a los muchachos. Hay un gran filósofo político del siglo XX, Lech Kolakowski, que era un polaco, que decía que el marxismo es la ciencia de los vagos. Entonces, ¿qué ocurre? Estas son generaciones que progresivamente en las escuelas públicas, estoy hablando de Estados Unidos, sí, no se enseña geografía, no se enseña historia. Entonces han creado una generación de muchachos que tiene grandes baches en su conocimiento, son muy buenos en la tecnología, son muy buenos en la ciencia, no conocen la historia, no conocen el impacto de la geografía, no conocen
la cultura política y por ende vuelven a caer en la trampa del socialismo radical que viene con ecuaciones fáciles para entender procesos muy complejos. Yo fui profesor 20 años, yo he visto de cerca el trabajo del marxismo dentro de las universidades y es parte de un esfuerzo sistemático de castrar ideológicamente la mente de las nuevas generaciones para conquistar y establecer el socialismo desde adentro, que era la tesis de los famosos fabianos. Los fabianos era el grupo de socialistas ingleses a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que creían la tesis de ir convirtiendo sus respectivos países en países socialistas. En Inglaterra por poco lo logran. En los años 70, Gran Bretaña era un país gobernado por los sindicatos, por los partidos socialistas más extremos, hasta que llegó Margaret Thatcher y pudo reconstruir y reorientar el país. Y después Tony Blair, que volvió a convertir al laborismo en una opción democrática en Inglaterra. Es eso, se requiere el dirigente o el líder que pueda revertir esa situación, ¿no? En cada uno de los países. Por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, al día siguiente de que salen estas conclusiones del Foro de Sao Paulo, hoy Enrique Capriles da unas declaraciones, o ayer, creo que fueron ayer, pues llamando a la gente a votar otra vez, a volver a entrar en el juego de la dictadura. Nosotros rechazamos el juego. Nosotros pensamos que con estos regímenes en el poder no puede haber elecciones libres. En Cuba la tesis nuestra es el cambio, la liberación del país, y entonces pueden haber elecciones, porque ellos controlan todos los aspectos del juego si están en el poder. Ahora mismo el régimen castrista está llevando a cabo la reforma de ese panfleto que ellos llaman una constitución, porque no se le puede decir constitución a un documento que no reconozca el habeas corpus, es decir, la obligación del Estado de responder por un detenido, que no reconozca el habeas data, la obligación del Estado de informar sobre un detenido. El pueblo de Cuba no tiene la más mínima soberanía. ¿Cómo va a poder pronunciarse, votar, elegir, cuando hay un solo partido, un solo candidato y no hay ninguna protección contra la población? Un solo candidato que siempre saca el 100% de los votos. Claro. Y eso es lo que pasa en Venezuela y pasa en Nicaragua. En Venezuela, después de las derrotas sufridas por la izquierda radical, lograron un país que era la democracia latinoamericana, un país sofisticado, desarrollado, con una capital de primer mundo que era Caracas, y desde la cultura y desde los medios de comunicación fueron construyendo un nuevo tipo de totalitarismo. Orlando, ¿por qué no hemos podido enfrentar a estos monstruos? Cuando de este lado, como digo yo, del lado del bien, somos tantos. ¿Por qué no hemos podido acabar con eso? En primer lugar, porque tenemos que entender que estamos frente a una maquinaria comunista. El que piense que terminó la Guerra Fría está horriblemente confundido. El que piense que está frente a un partido político está terriblemente confundido. El que piense que se sienta a dialogar con otro partido que va a tener objetivos que pueden conciliarse está equivocado. Está frente a un aparato comunista. Ese discurso que acabas de mostrar es muy bueno, porque así es como piensa el comunismo. Entonces hay que entender que estamos frente a una estructura comunista que no es una serie de ideales, es una técnica para la toma del poder y el mantenimiento del poder. Hay que entender eso en primer lugar. En segundo lugar, un aparato de poder como este hay que sacarlo por vía de la insurrección, hay que sacarlo por vía de la rebeldía organizada, por vía de la resistencia activa, no creerle ningún cuento a esta gente y hay que sacarlos del poder. Si no los saca del poder no hay ninguna libertad. Frente al comunismo solamente funcionan soluciones profundas, soluciones abarcadoras, estratégicas, que entienden que estamos en una guerra ideológica contra un enemigo que es implacable. Está dispuesto a matar a un pueblo, como está haciendo con Venezuela, para quedarse en el poder. Cogieron un país como Cuba, lo convirtieron en un arma para poder enfrentarse a los Estados Unidos, destruyendo la cultura cubana en el proceso. ¿Y qué están haciendo en Nicaragua? Cerca de 400 muertos, un pueblo que se ha levantado y ahí lo están desangrando. Entonces, primero, cobrar conciencia que estamos frente a una estructura comunista y organizarnos debidamente para eso. ¿La comunidad internacional va a hacer algo finalmente con los casos de Nicaragua y Venezuela? ¿Estados Unidos realmente va a dar un paso importante o no? Los 8 años de Obama le hicieron un gran daño a la comunidad internacional. Mucho daño, sí, La señor. comunidad internacional funciona cuando Estados Unidos tiene un claro liderazgo moral y Estados Unidos interviene y Estados Unidos apoya a las fuerzas democráticas. ¿Es el caso que tenemos ahora o no? Creo que Obama le hizo un gran daño a esa comunidad internacional, le hizo daño, y la guerra de Irak también, le hicieron daño a la disposición de Estados Unidos de participar más allá de su frontera, pero eso es indispensable para preservar una democracia. Esta administración se está debatiendo, ha hecho cosas muy buenas en política internacional, en otras ha sido, en mi opinión, demasiado timorato, pero hace falta que se defina. Patricia, en los años 90 y 80, tanto criticaban el respaldo de Estados Unidos a los combatientes por la libertad de Nicaragua. Tenían razón los combatientes por la libertad de Nicaragua, estaban impidiendo esto. Lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy. Entonces, esa política es certera. Yo creo que parte de nuestra batalla es aquí, como ciudadanos americanos, para que este país no pierda su conciencia de libertad y su raíz de libertad, ya que hay un auge de la izquierda radical en este país que quiere alejarlo de eso. Así es. Y que afecta a toda la región. Claro. Afecta la paz mundial.